Dios le bendiga, buenas tardes. Bueno, gloria a Dios, una oportunidad más que el Señor nos da de poder servirle, de poder compartirles una palabra de parte del Señor. Y bueno, pues eso es lo que dice la palabra, ¿no? El que hable, hable de las cosas del Señor. Y a mí me gusta hablar de las cosas del Señor. Entonces, permítame bendecirlos con un pensamiento de la Escritura. En esta oportunidad he tomado el Evangelio de Lucas, el capítulo 8. Habla de la parábola del sembrador en el versículo 11 y 12. Miremos lo que dice la palabra del Señor. Dice: esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Los de junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, que no crean y se salven. Gloria a Dios. Entonces vemos que en este capítulo 8 de la parábola del sembrador, el Señor le está hablando a una multitud, pero dice que a los discípulos, a los aprendices, a ellos les da a conocer lo que significa la parábola, pero a las demás personas no. Y él comienza a decirles que esa semilla representa la palabra de Dios, esa palabra que el sembrador lanzó, y alguna cayó, dice que a la orilla del camino, otra en pedregales, otra cayó entre espinos y otra cayó en buena tierra. Entonces voy a hablarles de esa semilla que cayó a la orilla del camino, que es el texto que acabé de leer, el verso 12. Entonces he titulado este pensamiento desenmascarando al enemigo. Desenmascarando al enemigo. ¿Por qué? Porque esto es una realidad que podemos ver. Compartimos la palabra de Dios, lanzamos la palabra de Dios como esa semilla que lanzó el sembrador a muchas almas, y esa semilla cae en muchos corazones. Pero encontramos que hay un personaje que la Biblia describe como Satanás, el enemigo de nuestras almas. Este ser espiritual que en un principio, dice, se rebeló contra Dios, quiso ocupar el lugar de Dios, y Dios lo expulsó de su presencia, lo expulsó del cielo, lo echó fuera. Dice que junto con la tercera parte de los ángeles, que también fueron engañados por este ángel, por este ser espiritual que ahora busca engañar al ser humano. Y lo vemos en las Escrituras, que busca impedir que el ser humano se acerque a su Creador. Busca impedir que el ser humano crea a la palabra de Dios y alcance la salvación. ¿Cómo lo hace? Bueno, siempre lo ha hecho de la misma manera, con engaños, con mentiras. La palabra de Dios dice que Él es padre de mentira. El papá de los mentirosos se llama Satanás. Dios no es mentiroso. Dice la palabra que Él es la verdad. Él es la verdad, y en Él no hay sombra de maldad ni de variación. Entonces, vemos allí en el libro de Génesis, vemos que Satanás, dice, se le presentó a Eva en forma de una serpiente que representa a Satanás, el diablo, una serpiente astuta, que parece que entablaron allí alguna conversación, y comienza el diablo de una forma astuta a enredarle los pensamientos a Eva.
Si usted lee allí en el libro de Génesis, encuentra que Satanás le dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comerás de ningún árbol del huerto. Y usted encuentra ahí un capítulo antes, en Génesis 2, que eso no fue lo que Dios le dijo a Adán. Vemos que Dios le dijo: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo que de todo árbol del huerto podía comer. Pero aquí vemos a Satanás diciéndole algo diferente a Eva, porque Satanás busca tergiversar lo que Dios ha dicho, busca confundir al ser humano para desviarlo de la voluntad de Dios. Ese es su trabajo. Eso es lo que él busca hacer siempre. Dios dice una cosa y él la maquilla y la presenta de otra manera, queriendo siempre hacer ver a Dios como un mentiroso. Y en esa conversación, allí mismo le dijo, entonces la serpiente le dice a la mujer: no morirás. Cuando Dios le dijo cuáles serían las consecuencias de la desobediencia, de llevarle la contraria al Señor, que morirían. Dios le dijo muy claramente cuáles serían esas consecuencias. Y entonces dice: pero Dios sabe que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios. Eso es una mentira. El ser humano no puede llegar a ser como Dios, porque Dios es único. Sí, Dios es único. Hay alguna doctrina, alguna secta, como los mormones, por decir a los mormones. Ellos, dentro de sus falsas enseñanzas, enseñan estas cosas, que serán algún día dioses, pero vemos que esto es una mentira, esto no es así. Dios solo hay uno y los seres humanos nunca vamos a llegar a ser igual a Dios. Entonces, Satanás trabaja haciendo que no crean a la palabra de Dios, porque creer en la palabra de Dios significa alcanzar la salvación. Ahí lo acabamos de leer, que él busca robar la palabra para que no crean y no se salven. ¿Sí ve? Una de las formas como el diablo trabaja es robando la palabra de Dios, sembrando la duda, sembrando desconfianza, sembrando que el ser humano no ponga su confianza, su esperanza en la palabra de Dios. Entonces dice que Satanás se disfraza como un ángel de luz, como un ministro de justicia. A Eva se le presentó como una simple serpiente. A usted y a mí puede que se nos presente de otra manera. Ciertamente, lo más seguro y que nosotros tenemos y en lo que debemos siempre confiar es en la palabra de Dios. El apóstol Pedro dice: la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y Satanás busca que el ser humano dude de la palabra de Dios. Busca que no confiemos en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios trae salvación al hombre, al ser humano. Entonces, Satanás viene con diferentes argumentos a querer robar del corazón del hombre esa palabra. Busca que el ser humano no la crea, con argumentos como: eso fue escrito por hombres, que la palabra de Dios fue escrita por hombres. Sí, fue escrita por hombres, pero no cualquier tipo de hombre. Fueron seres humanos comunes y corrientes, a los que Dios mismo se les manifestó y dio testimonio de que estaba con ellos, de que el mensaje que ellos transmitían era verdaderamente de parte de Dios, con señales, con milagros, con prodigios, como lo sigue haciendo hoy. Hoy Dios sigue haciendo maravillas, porque Dios no cambia. Dios es el mismo
por los siglos de los siglos. Y su palabra es verdad. Y estas señales, dice, seguirán a todos los que creen en mi nombre. Entonces, si usted y yo creemos a la palabra de Dios, Dios se va a manifestar, porque Él es un Dios vivo. Él es un Dios vivo. Nosotros no creemos en un Dios muerto. Creemos en un Dios que resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Entonces, Satanás busca confundir, busca que el ser humano no confíe en la palabra de Dios y argumenta cosas como esta. Es solo un libro de historia, me ha dicho por ahí alguien. Le han cambiado muchas cosas. Está plagiado. Han plagiado muchas cosas de otros pueblos. El Dios de la Biblia es un Dios que se han inventado, que ha surgido de la imaginación del hombre, dicen otros. Entonces, la verdad nadie la sabe, me dijo otra persona. Entonces, argumenta una cantidad de cosas que llevan a que la persona en la cual se ha sembrado la palabra de Dios dude de ella, no confíe en ella. Y lastimosamente, pues hay personas que prefieren creer a todas esas falsas teorías y formas de pensamiento que se han inventado a lo largo de la historia. Han habido muchos hombres que han inventado teorías como el marxismo, como el comunismo, como el socialismo, como muchas cosas. Ahora vemos la ideología de género, muchas cosas. Y Satanás busca a través de personas contaminar la mente de las masas, de las multitudes, y llevar al ser humano a que se aleje de Dios, a que no ponga su confianza y su esperanza en la palabra de Dios. Entonces, si le echamos una mirada a la sociedad actual en la que vivimos, encontramos que una sociedad que tiene a la cabeza personas inmorales, personas ateas, personas drogadictas, que se han inventado leyes y una cantidad de cosas que lo único que hacen es atizar la maldad en lugar de combatirla, que llevan a las masas a alejarse de Dios en lugar de acercarse a Él. Entonces, querido amigo, querido hermano, el único que quiere destruirte, que quiere destruir al ser humano es el diablo. No le creas a él. Créele a Dios, a su palabra, que dio su vida para salvarnos del castigo, de la condenación eterna, que nos ha dado una muestra de amor. No hay mayor muestra de amor que esta, dijo el Señor Jesús, que un amigo dé su vida por otro. El Señor dio su vida por amor a nosotros, que no lo merecíamos, ni lo merecemos, porque realmente el ser humano es malagradecido, el ser humano está inclinado a la maldad. Y aún así, el Señor, que es santo, 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 en su amor y misericordia, se despojó de su grandeza solo por amor, solo por venir y sacarnos de allí de la podredumbre. Créale a su palabra, crea lo que dice la Escritura, no lo ponga en duda. Esa palabra es vida, dice en el Evangelio de Juan 3:15, dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. La palabra de Dios es vida, y Satanás quiere que el ser humano no crea en la palabra de Dios. Eso es lo que él trabaja, buscando que el ser humano dude de lo que dice la palabra del Señor. Dios me lo bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad.